Bienvenidos amigos al 94º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos la actualidad del proceso constitucional con destacadas personalidades del ámbito político. Primero que todo vamos a saludar al Instituto Res Pública, que hoy día entonces estamos transmitiendo a través de su canal de YouTube, con todo, por supuesto, con todo el respaldo del Instituto Res Pública. Te recuerdo darle me gusta a este programa, compártelo en tus redes sociales, búscanos en redes sociales también, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram como Espejo Constitucional y puedes también comentar con el hashtag Espejo Constitucional, por supuesto. También suscríbete a este canal del Instituto Res Pública para cada vez que subamos un nuevo contenido, llegue la notificación hasta tu dispositivo móvil y puedas tener toda la información de último minuto. Bueno, déjame contarte que el día de hoy tenemos un gran invitado. Él es abogado, director del programa constitucional del Instituto Res Pública. Me refiero a Ricardo Hernández, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tarin. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Sí, mira que en este jueves, primer jueves, que vamos a comenzar entonces a hacer este segundo programa. Siempre estamos con los martes, ¿cierto? A las 9 de la mañana, pero ahora vamos con los jueves ya entrando a tierra derecha de este proceso constitucional. Y aprovecho de recordarle a todo el público que el voto en diciembre es obligatorio y hay una multa entre 0,5 y 3 UTM para aquellos que no concurran a votar. Así que es importante que usted vaya hasta las urnas el próximo 17 de diciembre. Y bueno, y comenzamos entonces. Cuéntame, Ricardo, ¿en qué va el proceso constitucional? Entiendo que esta anoche se presentaron enmiendas por parte de la comisión experta. Cuéntame un poco más de eso. Efectivamente, estamos ya en las últimas etapas de este proceso 2.0. Yo diría que es la tercera etapa de 4 etapas de grande. Entonces, estamos en esta etapa en que los expertos volvieron a aparecer con la misión de realizar las últimas sugerencias de cambio, que la han denominado observaciones, periodo de observaciones, donde los expertos tienen que votar cuáles van a ser esas sugerencias de cambio, proponérselas al Consejo y el Consejo va a tener que decidir cuáles acoge y cuáles no durante este mes. Así que no quedan poquitos días ya para conocer un texto definitivo. La ciudadanía ya va a poder conocer el texto definitivo ahí a principios de noviembre para ya estar votar informado en diciembre, que sería la idea. Así es, ya estamos a 12 de octubre, así que queda poquito. Dicen que fueron más de 500 enmiendas. Aquí yo tengo un apoyo, mi estimado Ricardo. Tenemos acá el apoyo entonces de lo que aparece en la tercera. Esto dice las 9 observaciones de los expertos de derecha e izquierda para las normas más controversiales del texto constitucional. Los comisionados de izquierda y de derecha ingresaron casi 520 enmiendas al texto redactado por los consejeros. Pese a los esfuerzos por llegar a acuerdos amplios, eso no se pudo y cada sector ingresó indicaciones por su lado. Este jueves se someterán a votación en el Pleno y solo sobrevivirán las que tengan al menos 14 votos, 14 de los 24 expertos. Aquí, bueno, dice una selección de los temas más polémicos y las posiciones de lado y lado. Puede ir entonces a revisar esta noticia en la tercera del día de hoy. Y 520 enmiendas, Ricardo. Habíamos, en la primera etapa se presentaron más de 1000, ahora en esta segunda etapa 500 enmiendas, harto trabajo van a tener los comisionados. Hoy día entonces estarían votando, ¿no es así? Efectivamente, hoy día van a haber votaciones de los expertos porque estas observaciones tienen que cumplir con el quórum. También estas observaciones se tratan como una enmienda más, por lo tanto, se requieren 3/5, es decir, 14 expertos tendrían que estar de acuerdo. ¿Cuál es el desafío? Que en la comisión experta, si recordarán los auditores, está conformada por sensibilidades casi un 50% cercana al oficialismo y 50% cercana a la oposición. Entonces, hay 2 votos que hay que salir a buscar, ¿cierto?, para lograr aprobar alguna de estas observaciones. El número es abultado, 500 observaciones, parece que son muchas observaciones, pero hay que pensar que hay muchas que estamos revisando algunas que están duplicadas, es decir, tanto el sector de oficialismo como oposición presentó una enmienda que va en el mismo sentido,
quizás alguna redacción distinta, pero muy similar. Es probable que esas se vayan aprobando, escogiendo ahí la mejor alternativa. Y si te fijas, el titular es bien claro. Eran cerca de 10 los temas más polémicos, y considerando que hay 500 enmiendas, eso quiere decir que hay más de 490 enmiendas que no son de temas polémicos, son temas de corrección incluso a veces gramatical, mejor redacción de alguna norma para que quede más clara, o simplemente algún ajuste ahí que haya quedado, que hayan detectado los expertos que hay que ir cerrando y corrigiendo. Gran parte de esta enmienda va en ese sentido, y una menor cantidad, estas 10 grandes temas que podríamos calificar de controversiales, vamos a estar muy atentos a la votación de hoy de los expertos para ver cuáles también acoge el Consejo. Finalmente hay que recordar que es el Consejo el que va a tener la última palabra en este punto, cuáles de estas observaciones va a ir recogiendo y finalmente va quedando en la propuesta definitiva y cuáles no, y se rechaza y queda el texto que ya algunos ya han comenzado a estudiar. Exacto, bueno, de los 24 comisionados expertos, hay dos, ¿cierto?, que actúan bastante de bisagra, así que hay que tener ojo con Paz Anastasiadis y Alejandra Kraus, básicamente, que son demócratas cristianas. Ellas fueron las que, por ejemplo, en la primera parte, fueron las que, por ejemplo, ayudaron a conformar ciertas mayorías de los expertos en algunos temas, pero no olvidar que en otros temas no se llegó a acuerdo y el anteproyecto por algo quedó con ciertos vacíos. Exactamente, teníamos vacíos en varios temas importantes. Y dentro de lo que decía la nota de la tercera, uno es la protección a la vida, la otra es libertad de elección en salud, libertad de elección y propiedad en seguridad social, contribuciones, huelga, Estado social en el artículo primero, reducción de la Cámara, objeción de conciencia, conmutación de penas. Esos son los temas que son los nudos, ¿cierto?, donde no pudieron llegar a acuerdo los comisionados expertos, así que vamos a esperar las votaciones. Y bueno, como dice el título del programa del día de hoy, vamos a revisar unos capítulos que se aprobaron la semana pasada, que fueron las últimas votaciones del Consejo Constitucional y que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de revisar. Por lo tanto, nos corresponde hacer esa revisión. Y el primer capítulo que vamos a revisar es el capítulo número 13 o 13º, protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. Les voy a leer el artículo 201, dice: la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo están orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como el cuidado de la naturaleza y de su biodiversidad, considerando las actuales y futuras generaciones. Cuéntame, Ricardo, antes de revisar estas normas, hoy día, ¿qué es lo que tenemos en medio ambiente en la Constitución vigente? ¿Qué es lo que hay? No hay un capítulo, ¿no? No hay un capítulo Efectivamente, especial. o sea, el que quiera conocer de medio ambiente a nivel constitucional, en la actual propuesta tiene que ir a dos partes: a este capítulo que tú acabas de comentar y ahí exponer, y por otra parte, hay un artículo de medio ambiente en los derechos fundamentales, en el actual artículo 16, donde ahí están todos los derechos, el derecho a la vida, educación, pensión, trabajo, etcétera. Ahí también vamos a encontrar un artículo sobre medio ambiente, este derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, vamos a tener en ese artículo, en el artículo 16, como derecho fundamental de las personas, y ahora un capítulo exclusivo de normas sobre medio ambiente en la Constitución. Hoy en día no existe ese capítulo especial de medio ambiente. La verdad que no, a nivel constitucional solo tenemos el derecho fundamental de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ahí con un desarrollo breve, pero no contaba, la Constitución vigente no cuenta con un capítulo especial de medio ambiente. Recordemos que en el borrador anterior, en el proceso anterior, este fue uno de los capítulos más innovadores, pero de los más controvertidos también, porque avanzaba en temas de medio ambiente, pero con una mirada bastante ideológica. Y te lo voy a graficar así. Y si puedes, por favor, volver a exponer el artículo primero, te lo voy a dejar muy claro. Claro. En el proceso anterior, no se mencionaba la palabra sustentabilidad. Y eso es muy gráfico, porque a la hora de poder hablar de medio ambiente, hay cosas que hay que sopesar en el tema del medio ambiente, que es la protección del mismo, pero también el desarrollo y el progreso de las personas.
el borrador anterior no se hablaba de sustentabilidad, incluso si uno leía detrás de las palabras, había una verdadera teoría del decrecimiento. O sea, habían convencionales que estaban convencidos de que hay que los seres humanos, ciertos asentamientos, poblaciones, tenían que reducirse, tenían que retroceder en pos de, según ellos, de la protección de la naturaleza. A ese nivel ideológico tienen alguna mirada respecto al medio ambiente, y es por eso que hay que mirar el medio ambiente con esperanza de que, bueno, hay que proteger el medio ambiente, pero también con ojo, con suspicacia de que hay un sector político que le gusta la bandera al medio ambiente para introducir ciertas ideologías, y es por eso que hay que tener mucho cuidado a la hora de cómo se van consagrando las normas sobre medio ambiente. Exactamente, recordemos los ecoconstituyentes, cómo olvidarlos, ¿no? Que era Hasta lejos canciones. claro, era lejos la comisión más estridente, más, bueno, ¿cómo definirlo, no? Sí, fue de las comisiones, por decir así, más sobreideologizada. La verdad que salían normas bastante, bueno, ridículas si es que uno las leía a grosso modo, pero bastante peligrosas si es que se hubiesen llegado a consagrar, felizmente incluso a tal punto que era la propia convención, con todo lo estridente que fue, rechazó la mayoría de las normas que venía de esa comisión, así que imagínate si ellos mismos se rechazaron esas normas, imagínate cómo era la reacción de esa comisión, por lo peligroso que eran esas normas. Así, y además recordemos la funa que hizo esa comisión para las personas que votaban en contra. Fue muy bullada este concepto de los ecos constituyentes, Con como tú nombre y bien apellido dices. salían a denunciar quienes votaban en contra de sus normas. Fue bastante Sí, bochornoso esa jornada. no, realmente impactante. Vamos a seguir entonces adelante con esta revisión. Fíjense que en el artículo 203, bueno, artículo 203 del capítulo 13, el Estado promoverá la educación ambiental de conformidad a la ley. Y esto suena como tan inocuo, tan, como decirlo inocuo justamente, pero hay opiniones divergentes a este respecto. Vamos a revisar entonces qué nos dice Vanessa Kaiser respecto de esta norma en particular de la educación ambiental. Atención con esa cuña. 3, ¿no? El Estado promoverá la educación ambiental. Eso es pura Agenda 2030. La educación ambiental significa entregarle la educación hoy día a los ideólogos de la nueva izquierda. Entonces, vamos con el análisis de los ODS. ¿Qué es lo que se quiere, qué es lo que se plantea, ¿no es cierto? Se plantea que va a haber un observatorio regional de planificación, esto está al principio de la Agenda 2030, imagínense, este observatorio regional de planificación van a planificar cada uno de los aspectos de nuestra vida en torno a este ecocentrismo que va a evaluar entonces la emisión de su huella de carbono, y va a estar toda la nueva generación absolutamente lavadas de cerebro, porque a nivel constitucional nosotros pusimos que en el artículo 203 los estudiantes van a recibir educación ambiental. Imagínense lo que es eso. El primer ODS plantea que el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad. ¿Usted me va a decir que esta es una agenda de derecha? Bueno, en ese mismo ODS se plantea, porque cada ODS es seguido por la creación de indicadores, se plantea la creación de marcos normativos sólidos en el plano nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo a favor de los pobres que tengan en cuenta cuestiones de género. Si están absolutamente imbricadas ambas cosas, usted me va a decir qué tiene que ver el género con el tema medioambiental. Bueno, yo le voy a decir al tiro, que desde el género se promueve el derecho a abortar como un derecho humano, y que por cuestiones medioambientales usted puede terminar por introducir, si no es a través de la legislación en la praxis, el aborto como necesario para evitar que el nacimiento de más personas genere más daño climático. Por lo tanto, los republicanos no sacan nada con aprobar que la ley defiende, que la Constitución defiende el derecho a la vida de quien está por nacer, si al mismo tiempo abre la puerta a la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 tiene por función el control poblacional,
porque no tiene ningún sentido controlar las emisiones de CO2 de países tan pequeños como los nuestros. Es para que, dicho en términos de la UNESCO, es para que nosotros no, los seres humanos que nacemos, no destruyamos más ecosistemas, porque la existencia de un ser humano daña el ecosistema. Bueno, ahí teníamos las palabras entonces de Vanessa Kaiser, indicando entonces, ella hizo lectura de las ODS, ¿cierto? Que son estos Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030. Cuéntame, ¿qué te parece las palabras de Vanessa, esto particularmente, ¿no? Dentro de este artículo 203, donde dice que el Estado promoverá la educación ambiental de conformidad a la ley? ¿Qué te Claro, parece? efectivamente, como a primera lectura es un artículo bastante inocuo, podría no estar, no hace gran diferencia. El problema está en el contenido externo, ¿cierto? ¿Qué contenido se le da a alguna agenda ambiental? Hay que estar mirando eso, muy, muy importante. Yo comparto la inquietud de Vanessa, pero sí me deja más tranquilo otras cosas. Por ejemplo, porque aquí hay que estar comparando cómo venían los artículos originales desde la izquierda respecto a medio ambiente. Y que el artículo, por ejemplo, anterior que leíamos, donde ya hay un giro al tema medioambiental, le sacamos la parte ideológica, reforzamos la sustentabilidad, reforzamos una visión antropocéntrica respecto a la protección del medio ambiente, no contraria al hombre, sino que complementaria. Son cosas que van bajando la tensión que mencionaba Vanessa como una posibilidad que puede ser cierta, pero también con ciertos contrapesos que a mí, por ejemplo, me van dejando más tranquilo respecto a cómo se está definiendo el medio ambiente en la propuesta. Y también tú estuviste en programas anteriores con el exministro de Educación, y si uno revisa las normas de educación, están reforzadas respecto a la libertad de educación, respecto a la provisión de que el Estado utilice la educación como ideología. Son contrapesos que también hay que estar mirando respecto a este artículo. Yo hubiese preferido que no estuviese, no cambia nada. O sea, igual podría un programa de gobierno traer programas de educación ambiental en los colegios, esté o no esté en la Constitución. Ahora va a estar esa palabra promoverá, pero como te digo, si sopesamos con otros artículos, la preocupación está, pero es en menor medida, yo creo, comparando los otros artículos. Perfecto. Me queda claro. Entonces, sigamos adelante. El artículo 206 dice: el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Y esto también le hace ruido a las personas que están en contra de la Agenda 2030, porque dice que promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. ¿Qué opinión te merece este artículo, Ricardo? Efectivamente, o sea, la cooperación internacional, hay que entender que en el concepto de cooperación internacional hay de todo. Está la agenda de la izquierda, que es muy fuerte, y eso es cierto, o sea, yo comparto esa alerta, pero también la cooperación internacional está también, por ejemplo, en el combate de incendios, cuando dos países se cooperan con personal de bomberos, técnicos que saben respecto a estas crisis. Recordemos que incluso hemos tenido con Brasil, por ejemplo, apoyo mutuo respecto a los incendios forestales. Hemos enviado nosotros aviones y pilotos. También cuando nosotros tuvimos incendios, Brasil los cooperó. Eso también es cooperación internacional. Entonces, tampoco hay que creer que toda esa cooperación internacional viene de una agenda de la izquierda. Puede estar ahí también el peligro, y eso hay que estar siempre muy atento, tener los mecanismos de contrapeso, y también que la ciudadanía esté informada para cuando un gobierno quiera utilizar la cooperación internacional para ideologizar, para atraer programas que no corresponden. Bueno, esa es una misión ciudadana también, de tener ciudadanos informados y que sean críticos también de esa manera de actuar de algunos gobiernos, de algunos sectores políticos, pero no lo vamos a cerrar por quitar la cooperación internacional en la Constitución. O sea, por eso Claro, hay que tener ese peligro cierto, pero también aterrizar un poquito la idea de que cooperación internacional también hay factores que van a ser positivos. claro, pero estamos de acuerdo que sí existe evidentemente cooperación internacional ante catástrofes, como tú bien decías. Cuando hay un terremoto en Chile llega mucha ayuda, ¿cierto?
pero de ahí a constitucionalizarlo es la duda. Entonces, sí, sí. ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿No? Claro, si no Si estuviese, de hecho, si no estuviese, los se haría países igual. igual podrían cooperar mutuamente. Sí, no, en Exactamente. eso comparto completamente la idea. Es el riesgo de tener en general, un proceso constituyente así tan abierto, de querer meter cosas a la Constitución creyendo, y esta es una ingenuidad quizás de las personas que no tienen una expertise en lo que es las constituciones, creyendo que constitucionalizando cosas es mejor. Olvidando que muchas veces constitucionalizar algo petrifica, después cuesta mucho cambiarlo si queremos actualizar algo, Sí. son procesos largos, costosos, que cuestan tiempo político, que podrían estar resolviendo problemas más urgentes. Entonces, esa ingenuidad de creer que porque estar en la Constitución va a ser más o menos, bueno, eso es parte un poquito del riesgo de tener un proceso abierto y una crítica que hemos comentado también en otros programas y que ahí comparto contigo plenamente. Y Ricardo, corrígeme si me equivoco, pero al parecer esta norma particularmente de cooperación internacional no estaba dentro del anteproyecto tal cual. No, no hablaba, entiendo, de cooperación internacional en el No, anteproyecto de los claro, expertos. efectivamente, incluso hicimos un estudio en el Instituto de la República, el capítulo de medio ambiente son los capítulos donde más se eliminaron cosas y más se cambiaron cosas, desde los capítulos más modificados desde el anteproyecto a lo que tenemos resultado final. Incluso en ese mismo artículo que comentaba, las derechas lograron aprobar, por ejemplo, que se agregara las palabras racional y justa. A la izquierda no le gustó mucho que le cambiaran su artículo, porque efectivamente eso frena cualquier implemento del Estado de manera brusca, de manera que interrumpa el crecimiento, etc. Y bueno, hay que estar también mirando las reacciones, o sea, si es que los que promovieron quizás una especie de artículo en un momento y ahora incluso salieron a rechazarlo, la izquierda, este artículo se abstuvo completamente porque no les gustó que le metieran estos racionales justos. Imagínate cómo algunos han reaccionado a dos palabras que son, pero de pelogrullo, o sea, que toda acción del Estado tenga que ser racional y justa, que tenga que ser en proporción, que son palabras que son muy sanas, que estén en la Constitución, que estén en nuestras leyes, que todos los cambios que haga el Estado sean racionales, justos, proporcionados y no de manera brusca que perjudique la incertidumbre, las familias que no saben que nos cambian las reglas del juego. Bueno, hay algún sector que no le gusta esas palabras y finalmente a mí me deja más tranquilo con esa redacción que como venía desde el anteproyecto o incluso desde las enmiendas que propusieron desde algún sector más cercano al oficialismo. Entiendo que tampoco estaba este capítulo en el anteproyecto del Estado promoverá la educación ambiental de conformidad a la ley. ¿O me equivoco? Ahí tendría que revisarlo, no recuerdo bien si es que venía esto del anteproyecto. La verdad que hay un 20% de normas que, si lo tomamos por frase, hay un 20% de normas que son nuevas desde el anteproyecto. O sea que el Consejo agregó, eliminó una buena parte, modificó otra parte y agregó nuevas normas. Probablemente, y creo que tiene razón, estas son de las normas que se agregan desde el Consejo y que no venían del anteproyecto. Y también hay un concepto que se modificó, ¿no? De sustentabilidad versus sostenibilidad. Efectivamente, son ajustes que parecen técnicos, parecen muy pequeños, pero la verdad es que van acorde a ir mirando la protección del medio ambiente desde un punto de vista del hombre también, de compatibilidad y no de contrariedad. O sea, es decir, que todo el crecimiento debe ser sustentable, sostenible, pero no contrario, es decir, que no puede perjudicar, por ejemplo, la calidad de vida de las personas. Y esto, gráficamente, para no hablar tanto en teoría, es que en nuestra actual realidad chilena muchas veces se cierran actividades laborales, se cierran actividades por un criterio político y no técnico en la protección del medio ambiente, y personas quedan sin trabajo. Vimos y estamos viviendo actualmente un embate desde el Ministerio de Medio Ambiente respecto, por ejemplo, a la actividad de la pesca en el sur, que por criterios de oficio, incluso sin ciertas facultades, se podría afectar más de 70.000 puestos de trabajo en la región de los lagos y Aysén. A ese punto podría llegar incluso a veces medidas arbitrarias o injustificadas que bajo una bandera de la protección del medio ambiente pueden llegar a afectar
miles de familias en nuestro país, y lo más triste es que son a veces sectores más alejados de las grandes ciudades, ¿cierto? Entonces, las noticias no impactan tanto, porque si esto fuera en Santiago, quedaría la escoba, pero como son regiones más extremas, a veces pasa más sin tanto bulla, a veces a ciertas acciones del gobierno que perjudican, bajo la bandera, como te digo, del medio ambiente, perjudican a veces el crecimiento, el desarrollo de ciertas comunidades que han vivido ahí y están haciendo patria en la región incluso más extremas, tanto en el norte como en el sur. Sí, regiones además donde cuesta mucho reinventar esos empleos, ¿no? Esos empleos que se pierden, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde se va a colocar esa gente? Efectivamente, por ejemplo, en el ejemplo que te puse, la pesca es la segunda actividad más importante de esa región. Entonces, imagínate el impacto que sería que el Ministerio de Medio Ambiente comience como con una agenda de cerrar ciertas actividades que no les gusta, sin el criterio técnico, sin las formas legales, y es por eso que hay actualmente una gran polémica. La gente la puede seguir respecto a cómo se han frenado las concesiones, los permisos, y de manera muy oscura, te diría, Darín. Sí, vamos a revisar ahora una cuña del diputado Gonzalo de la Carrera, justamente hablando de las líneas rojas y la Agenda 2030, que lo explica un poco más pragmáticamente, por decirlo de alguna forma. Esto se dio en un programa del canal Esfera Pública de Vanessa Kaiser el día jueves. Todos los jueves estos están con este podcast. Atención con ese video. Esto es algo que la gente no va a querer entender porque llegó muy temprano y porque lo entenderán cuando los efectos los tengan hasta las narices, que es la Agenda 2030. Yo creo que todas las líneas rojas que nosotros podamos poner sobre la mesa, sobre el tapete, que tienen que ver con la Agenda 2030, tienen poca legibilidad comprensiva respecto de cuánto me impacta en mi vida diaria, porque es muy claro decirte tus fondos de pensiones serán heredables, inembargables, inexpropiables y no pasarán al poder del Estado. O que tú tendrás derecho a escoger salud pública o salud privada. Eso la gente lo entiende. Pero que alguien te diga, mira, el cambio climático es la manera mediante la cual este Consejo Constituyente dejó establecido que la Agenda 2030 se va a meter por ahí, es algo que es difícil de explicar y que la gente estaría, a mi juicio, dispuesta a ceder a cambio de un gran acuerdo nacional. Bueno, ahí lo puso un poco más claro, ¿no? ¿A quién no le va a gustar que nuestros niños tengan educación ambiental? ¿A quién no le va a gustar que se proteja, ¿cierto?, el medio ambiente y la cooperación internacional y todo? Pero al parecer queda la duda de que si se nos va a colar esta agenda, ¿no?, con sus ODS, como bien lo explicaba Vanessa, que son, bueno, contrario a lo que es la sociedad chilena, básicamente, todo este tema del aborto, ¿no es así? Vamos a seguir adelante, mi estimado Ricardo, con esta norma. Fíjate, en el artículo 127 dice: el Estado contará con instituciones administrativas y jurisdiccionales en materia ambiental, las que serán de carácter técnico según corresponda, establecidas por ley según sus actuaciones serán objetivas y oportunas y sus decisiones deberán ser además fundadas. Esto me parece que ya está en la legislación vigente, ¿no? Es decir, hay instancias, instituciones que regulan todo. Efectivamente, no a nivel constitucional, pero existe. O sea, a nivel de jurisdicciones tenemos tribunales ambientales, tenemos servicios. Efectivamente, esto existe. Se está llevando simplemente a que la Constitución lo mandate. Podría no estarlo, como hemos dicho. Creo que esta norma es más bien... no tiene grandes consecuencias de lo que ya conocemos. No cambiaría nada respecto a lo que conocemos. Exactamente. Y hay una disposición transitoria que dice: en el plazo de 24 meses, contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley ante el Congreso Nacional para adecuar los procedimientos e instituciones ambientales a las exigencias y requisitos establecidos en el capítulo 13. ¿Cuánto tiempo más o menos, Ricardo, piensas tú que se demora una Constitución en entrar en vigencia, claro. En vigencia, en vigor, ¿no? En tomar fuerza, claro. Eso va a depender mucho de cuánto tiempo político se le dedique a todas estas normas que adecúan nuestra legislación vigente a las nuevas normas de la Constitución. Vemos un plazo, por ejemplo, de 2 años, plazos que, claro, que el presidente, imagínate, el presidente se tomará 6 meses, 1 año en
que su gobierno, los ministros redacten alguna propuesta, se envía al Congreso y el Congreso tendría otro año para tramitarla. Respecto a eso, imagínate, sobre este tema, respecto a todos los otros temas que hemos visto en tu programa, que muy bien hemos destacado punto por punto, también se tienen que ir adecuando. Entonces, imagínate la cantidad de leyes que se van adecuando. Yo estimo que esto es entre 4 a 6 años incluso para que una constitución ya en su gran mayoría ya rija completamente. No olvidemos que hay capítulos que incluso que en nuestra actual constitución, en constituciones anteriores, nunca se aplicaron, porque nunca se dictó la ley. Finalmente, por ejemplo, los tribunales contenciosos administrativos se contemplaron en muchas constituciones de nuestro país, pero nunca se implementaron y quedaron ahí en letra muerta. Podría pasar si es que esto se empieza a trazar y van corriendo este artículo transitorio. Ocurre a veces, muchas veces, y la implementación se va quedando ahí atrás, e incluso algunos capítulos pueden quedar, como te digo, como letra muerta. En el comentario, como último, con el comentario de Gonzalo de la Carrera, ahí también hay que estar muy atento. Yo invito a la gente a estar muy atento respecto a cómo quedan las normas respecto a los tratados internacionales. Hay muy interesante, hay una innovación importante respecto a diferenciar el tratado mismo de todos estos instrumentos anexos al tratado, que ahí es donde está el mayor peligro. Yo creo que ahí hay una innovación importante. Esperemos que quede bien redactada después de estas últimas observaciones de los expertos, no vayan a cambiar algo, y que por ahí también podríamos nosotros decir que estas alertas que levanta, por ejemplo, en estas cuñas que hemos visto, queden por lo menos quedemos nosotros los ciudadanos un poquito más protegidos de agendas ideológicas que, como te digo, se disfrazan de medio ambiente, se disfrazan de educación, se disfrazan de, a veces, leyes, por ejemplo, de protección de pueblos originarios, pero en verdad lo que hay detrás son ciertas ideologías que se van metiendo escondidas, y eso la Constitución no puede evitarlas, pero sí puede dar contrapesos, sí puede dar ciertas seguridades y controles. Eso es muy importante, que vayan quedando bien afinados en la Constitución y después en las leyes que lo implementen. Y por eso que también la gente que le interesa el tema de controlar la Agenda 2030 va a tener que estar muy atento, por ejemplo, si es que se llegara a aprobar esta propuesta, a esa ley que va a tener que mandar el presidente. O sea, muy atento, claro, que por ahí los procedimientos no vayan a meter gato por liebre. A la bajada de la Constitución. De la norma, correcto. Y para cerrar este tema, voy a poner una última cuña de Vanessa Kaiser que me parece interesante revisar, que habla justamente de los impuestos globales, cambio climático y huella de carbono. Atención con ese video. ¿Sabe lo que Republicanos oculta o no sabe, o una pelea que no están dispuestos a dar? Bueno, perdón, antes de poner esta parte, ella habla de Vox, el partido cierto símil a Republicanos en España, que sí lleva la bandera contra la Agenda 2030, a diferencia de lo que indica Vanessa, que al parecer los republicanos en Chile no estarían tomando con firmeza. Atención. Yo no sé por qué Vox sabe lo que Republicanos oculta o no sabe, o una pelea que no están dispuestos a dar. En Vox sí, que se supone que son hermanos de Republicanos, hablan de estos temas. En Republicanos hay un par de personas que lo dicen, como Johannes o como Cristóbal Urruticoechea, pero en general no es una bandera de lucha clara, importante, de decir, bueno, acá en todo caso, si es que ustedes ven qué es lo que se hace con esta idea de que nosotros seríamos los generadores del cambio del clima, que de partida los primeros son los chinos, los norteamericanos, nosotros no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad en el CO2 total del planeta. O sea, es ridículo aplicarnos a nosotros algo así. Lo único que se ha traducido todo este tema de la preocupación por el clima ha sido en impuestos, ha sido en empezar a medir la huella de CO2 para poder cobrar impuestos. Acá no hay ninguna medida mitigadora de lo que puede hacer la desertificación producto de la falta del buen uso del agua. Chile ocupa solamente un 28% del agua que cae por lluvia, y nosotros podríamos tener el sistema de los israelíes puesto acá, ayudando a la gente de Petorca, ayudando a la gente de la zona norte, pero no se hace absolutamente nada, porque aquí de lo único que se trata es de, a propósito del clima, que cambia y que siempre ha cambiado, no importa, ahora vamos a decir que somos culpables nosotros, cobrarle a usted porque usted es culpable que el clima cambie y yo me embucho esa plata en el bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo el capítulo 13, que hoy día está aprobado por republicanos incluso, y con mucha pena yo los vi, que no es que estuvieran contentos con esto. Acá el ciudadano, ¿qué es lo que entiende? Me quieren proteger del cambio climático. Esta es una buena
es una buena nueva constitución. Y además se establece dentro del articulado que va a haber educación para los jóvenes, es decir, lavado de cerebro. En al cambio climático. Eso es ideologización absoluta, porque no se permiten voces disidentes. De hecho, hay mucha gente en la derecha que son científicos, etcétera, y científicos que no tienen color político, que dicen que esto es una falsedad de falsedad absoluta. Bueno, ahí teníamos entonces una enérgica apología, ¿no?, del pensamiento de Vanessa Kaiser, como para dejar eso claro, y cuáles son en definitiva las dudas que surgen a partir de la aprobación de este capítulo. Efectivamente, yo considero ahí que Vanessa da en el clavo en un punto, que como a la izquierda hay un sector que es muy hábil para buscar temas, para buscar dónde poder meter una agenda de aumento de impuestos. Es increíble cómo tienen como el chip que la soluciona a los problemas son aumentar los impuestos, ya sea por aquí, por acá, o subiendo impuestos. En eso hay que ser, ahí yo coincido con Vanessa, hay que ser muy hábil para detener esa forma de pensar, de creer que metiendo la mano al bolsillo a las familias, desincentivando a través del impuesto, van a lograr finalmente un país desarrollado, etcétera. Eso no tiene ningún sentido. Pero por eso yo también invito a mirar estas normas con su correlato. O sea, si estamos mirando los impuestos, veamos cómo queda impuesto y podemos ver que también hay bastante innovación en la parte tributaria. Hay bastante protecciones al ciudadano respecto a los impuestos. Entonces, yo creo que hay que ser también hábil en esto. No solo mirar la norma que se está aprobando, sino también dónde está su contrapeso, ¿cierto? Y ahí poder sopesar si es que quedó bien diseñado o efectivamente hay una grieta que hay que corregir y que, por ejemplo, en estos días que quedan, se corrijan. Por ejemplo, las normas que dan pie, por ejemplo, a que se meta la ideología en algún sector, ya sea en educación, ya sea en medio ambiente, o la combinación de ambas, que a veces suena, como decíamos adelante, suena muy bonito, educación ambiental, pero que por ahí se puede meter cierta ideología. Efectivamente hay que estar atento a esas normas. Exactamente, yo te preguntaba por la Constitución vigente y en efecto acá tenemos la Constitución vigente, dice en el artículo 19, que hoy día es el 16. Claro, que es el de derechos fundamentales, ¿cierto? Es como Exacto. el civil, el artículo 19 del 16. Todo lo que dice nuestra Constitución vigente, y desde ahí entonces ha surgido toda una institucionalidad medioambiental que funciona más o menos bien, más o menos mal, depende del punto de vista, ¿cierto? Solamente con esta norma, dice en el numeral 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos y libertades para proteger el medio ambiente. Eso es lo que nos rige hoy día. Muy buen ejemplo, Karin, porque ahí nos damos cuenta que a raíz, por ejemplo, de un pequeño artículo, hoy día tenemos un desarrollo de instituciones de medio ambiente bastante extenso y lamentablemente no perfecto en todo su ámbito, y te diría que bastante nefasto en algunos sectores. Y te lo comentaba antes respecto, por ejemplo, a la maraña de permisos que se está requiriendo para que, por ejemplo, un proyecto pueda salir adelante. Y lo más triste, creo yo, que son cuando una autoridad política con algún criterio ahí ideológico toma la decisión de no, que esta empresa no puede funcionar o que en este sector no se va a crear tantos empleos, etcétera. Criterios que echan por la borda la inversión tanto nacional como internacional, tanto de grandes empresas como de pequeñas empresas. Y lo más triste, creo yo, Tarín, que cuando se utiliza la bandera del medio ambiente para detener proyectos y ocupar la ideología ahí, claro, las grandes empresas finalmente tienen alternativas, se van a otro país, finalmente. La inversión, incluso nacional, pero de grandes nacionales, bueno, invierten en otro país que, aún con altos estándares medioambientales, si no se trata de eso, aún con altos estándares, tienen mejor institución, más transparente, sin criterios ideológicos y políticos, y la inversión puede fluir en menor tiempo. O sea, hasta 10 años se han demorado algunos proyectos en poder tramitar los permisos. O sea, es una locura. Y lo más triste es que en las pequeñas empresas, los pequeños emprendedores, incluso unas familias que quieran empezar a comenzar ahí una empresa, un emprendimiento pequeño, no tienen la espalda de contratar abogados de que le ayuden a los permisos, o lobistas, que amigos en el gobierno que le ayuden a que avancen más rápido los proyectos. Finalmente
esa innovación de la familia, esa innovación de la pequeña, mediana y gran empresa se va perdiendo. Y es por eso que nuestro país, por cierto, estamos cayendo en los rankings ya hace muchos años, por lo que se ha llamado la maraña de la permisología. Es un término que alguna gente empezará ya a escuchar en los medios. Felizmente se está conociendo el desastre de que significa esta utilización del medio ambiente, que es uno de los ministerios que más trabas pone a veces a la inversión, junto con otros como el de las culturas, que también incluso hoy día algunos titulares lo llevaban respecto a la cantidad de permisos que frenan en razón de la cultura o en razón del medio ambiente, que son banderas muy bonitas, que es cierto que a las primeras luces parecen que son muy atractivas, pero que detrás vienen ciertas ideologías que finalmente van frenando el crecimiento y el desarrollo de las personas. Exactamente. Vamos a seguir entonces adelante con la revisión. Bueno, esto es lo que dice el anteproyecto, pero pasamos entonces al tema siguiente, que es procedimiento de cambio constitucional. Los últimos artículos de la Constitución. Exactamente, y es un tema nuevo, ¿no? Dice, el número 1, los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con un límite máximo de firmas que establece el artículo 78. Número 2, el proyecto de reforma necesitará, para ser aprobado en cada Cámara, el voto conforme de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. 3, en lo no previsto en este artículo serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en el inciso anterior. Artículo 209, el proyecto que aprueben ambas cámaras pasará al presidente de la República. Número 2, si el presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las 3/5 partes de los miembros en ejercicio de cada cámara, el presidente de la República deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante un referéndum. Número 3, si el presidente de la República observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las 3/5 partes de los miembros en ejercicio de cada cámara y se devolverá al presidente de la República para su promulgación. Bueno, pero básicamente no les voy a seguir leyendo todo el texto. Hay una diferencia, ¿cierto?, en lo que tenemos hoy día en la Constitución vigente y este nuevo capítulo, ¿no?, de cambio constitucional. Cuéntame, ¿es una innovación? ¿Qué te parece? Efectivamente, yo creo que este es un tema clave, Tarin, porque la gente se pregunta con cuál opción hay más probabilidades de terminar con los procesos constitucionales. O sea, no ir a un tercer proceso, que los congresistas no se lleven la pelota para la casa y quieran volver a discutir la Constitución. ¿Cuál le va a poner el punto final a estos procesos constitucionales? Y eso es clave, mirar los capítulos de reforma constitucional. ¿Cómo se reforman las constituciones? Y en ese sentido hay que tener muy claro que la Constitución vigente, una Constitución que yo valoro, que creo que es positiva, efectivamente le faltan cosas, podemos corregir ciertas cosas, pero creo que es una Constitución positiva, tiene un aspecto importante, que es que cuando fue el rechazo el año pasado, justo antes del rechazo se le bajaron los quórum para bajarle el precio al rechazo en su momento. Entonces nuestra actual Constitución puede modificarse por 4/7, que es un quórum de los quórum altos de los más bajos, por decir así. Sí, claro. Es decir, que una ligera mayoría en el Congreso Nacional podría modificar la Constitución y provocar ya sea cambios constitucionales o provocar incluso un tercer proceso sin grandes trabas en su tramitación. Por otro lado, la propuesta ahí es bastante interesante porque uno distingue reforma constitucional de reemplazo constitucional en unos artículos siguientes. Y en la reforma constitucional, que es lo que podríamos conocer como lo que conocíamos en los años anteriores, propone un quórum de 3/5, es decir, más alto ligeramente más alto, para ser sincero, ligeramente más alto que el que tiene actualmente nuestra Constitución. Pero dice que si queremos cambiar la Constitución, o sea, ir a un tercer proceso, cuarto proceso, etcétera, lo consagra, pero le pone un quórum aún más alto de 2/3. Ahí está. Claro.
ahí está, de 2/3 de los integrantes de la Cámara de Diputados del Senado, junto con otros requisitos que son, yo te diría que son bastante altos. Es decir, que no podría iniciarse un procedimiento de reemplazo de manera muy fácil. Y eso me lleva a decir que por lo menos en un ámbito jurídico, el mecanismo que más dificulta un tercer proceso es el mecanismo que propone la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución, por lo menos jurídicamente. Ahora, la ciudadanía, hay que ser sincero con la ciudadanía, la puerta siempre va a estar abierta para algún tercer proceso, para que en el Congreso se puedan algunos aprovechar y ahí e intentar cambiar la constitución desde allá. La pregunta es, ¿cómo se lo hacemos más difícil? ¿Cómo nos protegemos a veces de algunas autoridades que no pensando en el bien común, pensando en provecho político, por ejemplo, le vuelven a echar la culpa a la Constitución y proponen un nuevo cambio, un nuevo proceso? Bueno, ahí hay que estar mirando esas normas de reforma, que yo creo que es muy interesante que la gente las estudie bien, compare cuáles son los quórum de reforma, cuáles son los requisitos y distingamos cuál es la opción que podría facilitarnos mejormente el evitar estar constantemente debatiendo sobre nuestra Constitución, que son nuestras normas base para poder después debatir sobre los temas contingentes que le importa a la gente: economía, seguridad, pensión, salud, porque el derecho a la salud, que está consagrado en cualquier constitución, no sirve de nada si es que no se aplican las políticas públicas, que son después los gobiernos, son los ministerios, son las autoridades, ya los CEREMI, ¿cierto? Ya las autoridades más cercanas a la gente los que la aplican, porque si no es letra muerta. Entonces, muy interesante estudiar estos mecanismos de reforma constitucional para ver cómo cerramos la llave a estos debates constitucionales, que la gente a veces un poquito está media cansada de estos procesos que ya llevamos 4 años debatiendo sobre la Constitución. Sara, envidia me da la Carta Magna en Inglaterra. Efectivamente, los países serios, los países que llevan una estabilidad de crecimiento, la verdad que no han tocado sus constituciones. Sus constituciones son normas básicas de convivencia social y de ahí en adelante construyen luego las leyes, ¿cierto? Cosas que van permitiendo el crecimiento de la familia, etcétera, pero no están debatiendo su constitución a cada rato. Eso es un mal de Latinoamérica, ¿eh? Es un mal que tiene muy presente Latinoamérica. Efectivamente, hay una izquierda que cree que cambiando la constitución cambia la realidad, y eso le ha hecho muy mal, sobre todo a nuestra región, porque le otorga constante inestabilidad, constantemente caudillos que logran, por ejemplo, con un mal diseño de la Constitución, logran tener la presidencia y una gran mayoría del Parlamento y hacen lo que quieren con las leyes. No hay contrapeso suficiente y no permite el crecimiento de los países. Así de importante es que quede bien diseñada un sistema político, pero también una Constitución que se proteja a sí misma, que no esté constantemente al alero de vaivenes de la política que pueden ir vientos para un lado en algún momento, vientos para otro, pero la base debería ser siempre la misma y no estar cuestionando a veces cosas que son tan básicas como el derecho a la vida, como el debido proceso, como el rol del Estado frente a la autonomía de las familias de decidir sobre la educación de sus hijos, etcétera. Son temas súper interesantes que se pueden ir debatiendo, Dani. Sí, vamos a revisar ahora 2 cuñas, una del profesor Silva y otra del profesor Gonzalo Arenas. Esto se da en un podcast que tiene la Universidad San Sebastián en el Líbero, así que vamos a revisar primero la cuña del profesor Arenas. Atención con eso. Claramente no habría producido ningún efecto, no lo va a producir. Cuando hay crisis, la crisis siempre es total y lo primero que se hace es tratar de buscar soluciones por fuera de cualquier cosa establecida. Es la negociación política directa, así más descarnada, más dura. ¿Sí? Empecemos desde cero. Eso siempre es lo que ocurre en estos procesos que hacen como estallar la institucionalidad. ¿Ah? Entonces, yo creo que puede no hacer tanto daño. Yo, si hubiese dependido de mí, yo no la hubiese incluido. Hay varias otras normas que también quizás yo no hubiese incluido, pero viendo todo lo que ha pasado, uno dice, bueno, uno puede tragarse ciertas cosas si es que hay un resultado final que es mucho más favorable de lo que fue el proyecto de los expertos y, por supuesto, mucho más favorable de lo que fue el primer texto constitucional del primer proceso. Entonces,
Y además también que tiene la gran ventaja sobre la Constitución del 80, que quizás en algunas cosas la Constitución del 80 sigue siendo mejor técnicamente, va a tener una validez política que se supone que le debería dar un respaldo mucho más sólido de aquí al futuro. Entonces, sumando y restando, yo me quedo con lo que hay. Porque cuando uno trata a veces, cuando dicen lo perfecto es enemigo de lo bueno, entonces aquí hay que tratar de que este buen texto ojalá quede y no se hagan cambios muy grandes. Y si esta norma sirve para que no se hagan cambios muy grandes en otros temas, yo lo acepto. Bueno, ahí entonces él no habría incluido este cambio constitucional en este proyecto de nueva constitución. Y entonces pasamos de inmediato, no sé si quieres hacer alguna observación de lo que dice el profesor Arenas o seguimos directo Claro, con... yo creo que efectivamente, en cierto sentido, esta norma de reemplazo constitucional, esta segunda hipótesis que veíamos, que si querían cambiar toda la constitución, tiene más requisitos, sirve para contener en tiempos normales embates de sectores políticos que quieran reemplazar la constitución e irse a un tercer proceso. Efectivamente, si nos caemos ya a la hipótesis de una crisis, que generalmente es cuando lo que nos pasó en el 2019, donde se cambió la constitución por una presión violenta de un grupo que quería ahí hacer cambios radicales, pero por la fuerza, efectivamente ahí la Constitución queda como letra muerta. Y lo vivimos nosotros los chilenos, en que el Estado de Derecho no se cumplía, simplemente la Constitución sigue vigente, pero no se cumple en la realidad. Y eso es muy triste que pase en nuestros países. Nunca pensábamos vivirlo así tan crudamente en Chile, pero es una realidad que ocurre y bueno, las consecuencias están a la vista de que no se cumpla la Constitución. Yo considero que es mejor que esté, porque creo que sí es un freno, por lo menos en lo inmediato, en los tiempos más tranquilos, en que en general así discurre la vida política, es un freno a aventuras de modificar completamente la Constitución, tiene quórum más alto, etc. Yo sí prefiero que esté, pero efectivamente coincido con el profesor que no serviría de nada en un momento de crisis total como lo que vivimos en 2019. Exactamente. Vamos a revisar entonces ahora la cuña del profesor Silva ante la misma pregunta de este capítulo de cambio constitucional. La razón que primó finalmente fue enervar a través de la reincorporación de esta norma que en comisiones había sido rechazada, esto hay que decirlo, ¿no? Se recuperó en el Pleno, fue enervar desde el texto la posibilidad de que en un nuevo escenario como el que nos ha llevado a donde estamos, no haya un curso de acción, ¿no? De alguna manera ofrecer o tener a la vista, ¿no es cierto?, un cartel que dice salida cuando se declara un incendio nacional. Ahora, es obviamente que, Marcela, que nadie ignora que en situaciones como esa normalmente las normas no se respetan, ¿no? Nadie lo ignora. Y hay algo de simbólico también pesando en la decisión de haber repuesto esta norma de reemplazo de la Constitución, ¿no? Y esa es la razón. Creemos que no hace daño que esté allí, ¿no? Reconocemos, o sea, yo me hago cargo, ¿no es cierto?, de la nota de ingenuidad que puede también reprochársele al haberla repuesto, pero no haciendo daño, al final pesó más la idea de, mira, frente a la incertidumbre que puede generarse ante un nuevo escenario donde se reclame la cabeza de la Constitución, queda explícito cuál es el camino a recorrer. Y por lo tanto también queda mucho más explícito la voluntad, si la hubiera, de no respetar las normas, de la falta de institucionalidad, el proceso que pudiera correr al margen de lo definido por la Constitución. Esa es básicamente la razón. Bueno, ahí teníamos las palabras del profesor Silva. Claro, efectivamente, porque esta es una norma que viene del anteproyecto, viene de los expertos. Todo el capítulo de reforma viene de los expertos. La izquierda en un momento empezó a alegar sobre la reforma y dice, oye, pero si esto viene del tan amado anteproyecto, ¿cierto? Yo ahí coincido con que son normas que yo creo que están sanas, no hay ningún problema con esas normas. Es más, yo diría que
viene a hacerse cargo de un problema que, como te decía yo, tiene nuestra actual constitución, lamentablemente, que es que tienen quórum bajísimo y siempre va a quedar un peligro abierto y para que la actual constitución la modifiquen en el Congreso y hay dos opciones. O sea, si es que en el mundo ideal, Tarín, te diría yo que si llegara a ganar, por ejemplo, la opción en contra, lo ideal sería que haya alguna reforma constitucional que suba el quórum de nuestra constitución Claro. y si es que quedara ahí, lo veo difícil, ¿eh? No veo que buena parte de la izquierda acceda a eso, pero en un mundo ideal, eso sería lo ideal. O sea, por ejemplo, mantener la constitución actual, reformarle lo que haya que reformar, las cosas que hay que corregir, pero aumentarle de nuevo el quórum para que no quede abierta a aventuras políticas que en 1 año, 2 años, porque claro, quizás ahora la gente está cansada de la debate constitucional, pero en unos años más a veces las cosas se olvidan muy fácil y vuelven a aparecer ciertas ideas de cambios constitucionales, de ideas ideológicas, borracheras ideológicas, como se la ha denominado, un concepto que yo a veces coincido con lo que ocurrió en estos años, Sí, pues. y aparezcan ideas de reformar la constitución. Entonces, la memoria es corta, entonces siempre es bueno que las constituciones queden protegidas por a veces un buen capítulo de reforma, un buen quórum interesante y ojalá que no haya cambio en ese sentido ahora en el periodo de observaciones. Sí, ¿y por qué crees tú que hasta el momento todavía no se suben esos quórums, siendo que es tan peligroso que esté tan débil la Constitución? Porque La actual, claro, la actual no ha ocurrido simplemente porque estamos debatiendo un nuevo proceso. Entonces, la mirada política no está en la Constitución vigente, está en el proceso que se está construyendo. Y dos, porque yo creo que no hay una voluntad política de parte de un sector, y te lo diría derechamente, un sector de la oposición, del oficialismo, perdón, de la izquierda, en que la izquierda no le gusta ninguno de los proyectos. No le gusta ni la Constitución vigente, ni le gusta el proyecto que se está redactando. Por lo tanto, la izquierda va a optar y va a hacer lo posible, como sea, ya sea en el próximo año o en 5 años, va a ir de nuevo por la Constitución. Entonces, a ellos no le conviene volver a subir el quórum, porque después van a requerir votos de la derecha para poder modificar la Constitución. En cambio, ahora como están, le bastaría 1 o 2 díscolos, que los hay, lamentablemente los hay por ahí, unos díscolos que están en la bancada de las derechas, pero dan el voto hacia la izquierda, necesitan un par de votitos para tener los votos para hacer alguna reforma importante. Entonces, lamentablemente, yo no veo que sea posible, por lo menos con la conformación de nuestro Congreso, como está nuestro Congreso hoy, que se vuelva a subir los quórum de la actual Constitución. Muy bien. Quería preguntarte por Fórum. Sí, ¿De es qué una se iniciativa trata esto? Sí, una iniciativa de República que tenemos para informar a la gente. Lo hacemos a través de WhatsApp. La gente se inscribe y nosotros le enviamos, no es spam, ahí para que la gente no se asuste, son 2 WhatsApp a la semana, nosotros informando qué está ocurriendo en el debate constitucional, las principales ideas, en lo que más tienen que estar atentos, y alguna alerta, ¿cierto? Si es que ocurre algo importante, nosotros ahí lo alertamos casi a tiempo real, ¿cierto? Para que la gente esté muy informada de lo que va pasando en el debate y de estos meses que quedan, que ya que solo informarse para votar ahí a conciencia el 17 de diciembre. Pueden inscribirse en www.respublica.cl, ahí se inscriben, ahí les va a aparecer un banner para que manden sus datos. Nosotros los incluimos ahí en el grupo de WhatsApp y prometemos no bombardearlos con ni publicidad ni otras cosas, sino que simplemente información de lo que va ocurriendo en el debate constitucional. Entonces, acá en www.respublica.cl usted entra ahí y se inscribe en Fórum. ¿Así es? Efectivamente, ahí va a aparecer el banner, sí. Sí. Ah, estupendo. Entonces ahí usted le llega a su WhatsApp, A su toda la WhatsApp, un información. resumen, ¿cierto? Sí, oye, yo hice un cambio en mi teléfono y fíjate que yo ya no lo estoy recibiendo, me tinca que es porque no los tengo agregados como contacto. Efectivamente, nos tienen que agregar para que Claro. no bloquee, claro. Para que no quede como spam, ¿no? Ese básicamente es el, bueno. Entonces los invitamos a unirse a Fórum del Instituto República para que esté informado y por supuesto ver todos los martes y jueves Espejo Constitucional, que vamos a estar con temas tan importantes como los que vimos hoy día. Te quiero agradecer, mi estimado Ricardo, por participar el día de hoy. Esperamos contar contigo todos los jueves para ir informando de lo que va pasando en el proceso constitucional. Tú estás mucho más a caballo del tema, ¿cierto?, como director del programa constitucional del Instituto República. Así que agradecerte tu participación y bueno, y seguimos viéndonos de todas maneras. Muchas gracias, Tari, por la invitación y te felicito por el programa, de haber analizado cada una de las normas y contribuir finalmente a que la gente esté muy, muy informada de lo que está ocurriendo
y vote informada el 17 de diciembre. Bueno, muchas gracias, que tengan Hasta luego. lindo día. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos al director del programa constitucional del Instituto Res Pública. Contarle que tengo un tremendo invitado para el próximo martes, el profesor Gonzalo Rojas. El profesor Gonzalo Rojas va a estar en este programa hablando de soberanía. Así que va a estar muy interesante ese programa el próximo martes. Desde ya lo estamos preparando. Así que no se lo pierda. Próximo martes 17 a las 9 de la mañana como siempre. Y los jueves vamos a estar con Ricardo llevándole toda la actualidad del proceso. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un lindo día jueves, casi viernes. Así que, se me desmaya esta cosa. Que tengan muy lindo día y será hasta el próximo martes. Chao, chao.